Todos sabemos el beneficio que, por supuesto, tienen las vacunas, pero es verdad que siempre se las considera como especiales, ¿no? Pero no dejan de ser medicamentos. A mí las vacunas es un tipo de medicamento que siempre le he tenido un especial cariño, no solo porque me parecen unos medicamentos fantásticos, sino por todo lo que yo aprendí de vacunas gracias a la persona que ha venido hoy a hablar con nosotros aquí a Pharmaceutical Care TV. Hoy nos acompaña en Pharmaceutical Care TV Rosarito Cáceres, que es una de las personas, por lo menos las que yo considero más expertas en vacunas en el mundo farmacia y también de las personas con las que yo más he aprendido a lo largo de mi carrera y que ha sido un auténtico privilegio coincidir con ella. Así que nada, muchísimas gracias Rosarito por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Cristóbal. Pues nada, Rosarito, el tema de hoy, vamos, yo te invito porque siempre que cada vez que había alguna cosa, tú sabes que yo siempre he tirado de ti porque me parece un tema súper fundamental, pero es verdad que parece que, ¿no? Que existe un poco la concepción de que el farmacéutico realmente no puede tener un papel activo en la vacunación. Y vamos, yo sé bien que eso realmente no es así. Entonces, yo te quiero preguntar ahora mismo que cuál es el papel actual del farmacéutico en las vacunas y cómo crees que ha evolucionado en los últimos años. Pues, sobre todo, pues, ya sabes, con todo el tema de la pandemia y ahora que está todo más en el foco, ¿no? Que cosa que antes creo que no pasaba tanto. Bueno, pues es verdad, Cristóbal, que nosotros que somos los profesionales del medicamento, pues quizá las vacunas formen parte de un grupo un poco, digamos, minoritario, ¿no? Dentro de los medicamentos. Y principalmente porque afortunadamente tenemos un calendario de vacunas cada vez más completo y la mayoría de ellas se administran de forma pública dentro del sistema sanitario. Es verdad que vamos a dispensar menos vacunas de las que dispensábamos antiguamente, pero también es verdad que vienen muchas nuevas vacunas. Entonces, vamos a tener que estar siempre constantemente formándonos, vamos a tener que estar haciendo cursos de actualización en vacunas sin parar, porque además, como tú sabes, Cristóbal, la vacunología es una cosa que modifica, que se modifica y se actualiza a una gran velocidad y, y por tanto, pues algo de lo que tenemos que estar siempre estudiando. Aunque nosotros no administremos vacunas en la farmacia como otros países de nuestro entorno, como ocurre con Portugal, con Francia, Inglaterra y cada vez más países, tenemos un papel muy, muy importante en torno a la vacunación dentro de ese equipo multidisciplinar que acompaña al paciente en su proceso de salud, porque nosotros somos el profesional sanitario más cercano a la población. El paciente puede que no vaya a su centro de salud, puede que no vaya al hospital, pero donde va a ir seguro, seguro, seguro va a ser a su farmacia. Y entonces nosotros ahí podemos trabajar con él en varios aspectos. Por la propia casuística que tienen las vacunas, que es un mundo de medicamentos muy peculiar en el cual, por ejemplo, hay cuestiones que se mezcla la ciencia con las creencias, hay grupos organizados en contra de las vacunas, mientras que no hay en contra de los antidepresivos o en contra de los medicamentos para la tensión o de la diabetes, pero sí de las vacunas. Y por tanto hay que trabajar mucho con el paciente el tema de la confianza Claro. porque son medicamentos que se administran en personas sanas, en su mayoría, para evitar una enfermedad que si todo sale bien y la vacuna hace su trabajo, como casi siempre ocurre, esa enfermedad nunca va a aparecer. Con lo cual, decimos que las vacunas, en vacunología, que las vacunas mueren de éxito. Gracias a su papel invisible en la protección del paciente en los países del primer mundo y los países desarrollados, donde no le vemos la cara a esas infecciones, pues parece que me estoy vacunando para nada, precisamente porque no voy a tener una polio, no voy a tener una hepatitis B o no voy a tener. Entonces, bueno, pues por eso, por esa función maravillosa y solidaria de las vacunas, que es invisible, hay que estar haciendo esa labor de formación y de divulgación a la población, donde el farmacéutico es fundamental por lo que hemos dicho de esa confianza, de esa alianza terapéutica, de esa cercanía. Luego también, además, tenemos que tener en cuenta que son pautas complejas, donde muchas veces la tercera o última dosis se administra pasado 6 meses, pasado un año, pasado 2 años,
y en la cual es muy fácil no ser adherente. Entonces ahí también el farmacéutico es fundamental. Y por último, en el tema de la farmacovigilancia, en esa función que tenemos de notificar y de comunicar cualquier reacción adversa que tengamos sospecha que ha podido estar debida a una vacuna, como por ejemplo es importantísimo ahora con la vacunación COVID de ir registrando y notificando todas esas posibles reacciones adversas para ir modificando esas fichas técnicas de esas vacunas nuevas y que por tanto pues muchas de esas reacciones adversas no han aparecido en un primer lugar, pero sí que están registrándose ahora y se registrarán más adelante. Rosarito, con todo esto que nos has contado, con el tema también de, hombre, la seguridad que nos dan las vacunas, que también, como tú has comentado, es un mundo súper cambiante, que también tiene un componente súper fuerte de creencia. Entonces, desde la perspectiva de la atención farmacéutica, ¿cómo puede el farmacéutico demostrador fomentar esta adherencia a los calendarios de vacunación y sobre todo también contrarrestar o combatir esta desinformación que existe, ¿no? Como por ejemplo un caso muy típico, ¿no? El tema de la campaña de la gripe, que yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos nosotros un papel fundamental. Bueno, pues aprendimos durante la pandemia que uno de los fallos que cometemos a la hora de hablar de salud a los pacientes es crear una falsa seguridad excesiva. Con los pacientes tenemos que hablar también de posibles reacciones adversas de las vacunas, de comprobar que no hay contraindicación ni precaución y de observar si se producen reacciones adversas que hay que notificar la farmacovigilancia ante cualquier sospecha. No hay que tener dudas de que hay que hacer una notificación independientemente de que tengamos o no certeza de que esa reacción adversa se ha producido por la vacuna. Tenemos que hablarle a los pacientes de que efectivamente vacunarse conlleva unos riesgos, pero siempre son muy inferiores al riesgo que conlleva contraer la enfermedad, porque de lo contrario las vacunas no estarían comercializadas. Y bueno, hablarle también en la comunicación con el paciente, los sanitarios deberíamos escuchar más y hablar menos, preguntar al paciente qué tipo de dudas tiene, no despreciar cualquier miedo, cualquier falsa creencia que puedan tener, porque los pacientes no son tontos ni son pacientes, tienen su experiencia farmacoterapéutica, tienen su entorno social y cultural y tienen sus creencias y debemos de entenderlas y trabajar con ellas. A veces los pacientes nos dicen, pues me quiero vacunar de la gripe, pero del COVID no. Pues más vale que se vacune de la gripe que no porque nosotros seamos, ¿cómo decirlo? Seamos estrictos o inflexibles, pues que se vaya sin vacunarse de nada. Eh, Claro, Dicen vacunación a la carta sí, vacunación a la carta no. Yo soy partidaria de que sí, si no me quiero, o a mi hijo no lo quiero poner la vacuna triple vírica, pues me parece un error, pero si el paciente piensa que en la farmacia siempre vamos a estar dispuestos a atenderle, a escucharle y a entender y a comprender su realidad de cómo ve la vida, pues vamos a fomentar esa alianza y vamos a propiciar más espacios donde a lo mejor podamos pues debatir con él en futuros momentos, en otros momentos, que donde el paciente se encuentre pues en otra situación diferente y volver a valorar a lo mejor la oportunidad de poderse vacunar. claro. Es que muchas veces parece que las peleas o con las batallas contra la desinformación son guerras de un solo combate, ¿no? Y al final hay que ir todos los días un poquito a poco y que la información penetre y que la persona se cuestione cosas, porque como tú dices, tiene sus creencias, sus miedos y, hombre, evidentemente si una persona no se quiere vacunar es porque cree que está haciendo lo mejor, independientemente después de que sea la realidad o no, y al final pues eso hay que abordarlo pues, con cautela y sobre todo respeto, ¿no? Que es un poco que nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces somos un poco paternalistas, ¿no? Con los pacientes, que decimos, oye, que vacúnate, hombre, ¿cuándo te vas a vacunar? Y ya está ahí machacándolo, Exacto, ¿no? eso es una tontería. A veces es que mi madre se vacunó y se puso malísima. Eso no puede ser, porque la vacuna de la gripe no produce la gripe. Corriendo queremos darle la explicación científica, cuando a lo mejor lo primero que tenemos que preguntarle es, ¿y tu madre cómo está? Claro, ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Yo he tenido recientemente relación con antivacunas, con personas antivacunas. Bueno, no le quiero decir antivacunas, fíjate tú. Después de haber tenido relación con ellas, he cambiado mi forma de pensar.
y son personas de carne y hueso que han tenido una experiencia tras vacunarse de COVID en este caso y su vida se ha visto truncada porque han tenido una reacción adversa bestial que le ha afectado el sistema inmune y están actualmente con un medicamento inmunosupresor, un biológico. Y esa persona antes de vacunarse estaba perfecta. Y aunque haya sido una casualidad, que ni siquiera ella puede, porque ella tiene un documento médico donde dice que el problema de salud que tiene actualmente está relacionado con haberse puesto una vacuna, o sea que eso está certificado por un profesional sanitario, pero independientemente de eso, esa persona cree que eso le ha ocurrido y que su vida se ha visto truncada porque se ha tenido que vacunar de COVID y ella vacunaba a sus hijos y vacunaba, ella anterior a esa experiencia vacunaba a su familia como hace la mayoría de la población y desde esa experiencia pues hay que hablar con los pacientes y entender Su su contexto, realidad exactamente. y escuchar más y hablar menos en general en la vida. Bueno, pues ya que estamos en este tema que viene un poco al hilo, te voy a lanzar la última pregunta. La vacunación en adultos, sobre todo en adultos, sigue siendo un desafío en muchos países. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como farmacéuticos, tanto en la recomendación como en el seguimiento de las vacunas en esa población y cómo podemos mejorar nuestra implicación, tanto a nivel individual como colectivo? Pues mira, Cristóbal, en la vacunación del adulto somos clave. O sea, si somos importantes en la vacunación pediátrica, en la vacunación del viajero y demás, en la vacunación del adulto somos importantísimos. Y no solamente del adulto mayor, porque ahí los pacientes están más localizados, porque por cortes de edad es más fácil pescar a una corte de población para que reciban una vacuna. Las coberturas donde las tenemos bajísimas, y cuando me digo bajísimas, me estoy hablando de 2 de cada 10 personas vacunadas, como mucho, es en los pacientes adultos crónicos. O sea, esos cardiópatas, diabéticos, hipertensos, celíacos, incluso inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, que son los que más riesgo tienen de estar expuestos a las infecciones de las que nos protege la vacuna, sin embargo, no se vacunan. Y no se vacunan porque la cultura de la vacunación del adulto es una cosa relativamente reciente. Realmente, si te das cuenta, Cristóbal, hasta el 2018 en España el calendario de vacunas era un calendario pediátrico. Hemos empezado a hablar de vacunas a lo largo de la vida en el 2019. Entonces, llevamos muy pocos años intentando equiparar la importancia de la vacunación del adulto con la del niño. Pero es que eso es así, porque vamos hacia un mundo donde cada vez vamos a cumplir más años, donde vamos a vivir más, donde por tanto vamos a ser más pluripatológicos y polimedicados, con lo cual la vacunación tiene que entrar dentro de las 4 patas del envejecimiento saludable junto con el deporte, la alimentación sana y las relaciones sociales. Y la vacunación tiene que estar ahí, una de esas 4 patas. Y ahí el farmacéutico es importantísimo porque ni en la medicina atención primaria ni la medicina especializada tienen integrado dentro de su ADN en general, no digo todos los profesionales, pero la mayoría no tienen integrado dentro de su ADN el hablar de vacunación de gripe, de vacunación de neumococo, de vacunación de herpes zóster, de las vacunas además que están por venir, virus respiratorio sincitial, citomegalovirus, un montón de vacunas que vienen. Claro. Y así como los pediatras sí que lo tienen metido en su ADN y no se queda un niño sin vacunar, ya cuando empezamos a hablar de virus de papiloma humano ya son adolescentes, ya pasan de el pediatra al médico de atención primaria, ya empiezan ahí a bajar las coberturas y se ve. Y ya en la embarazada, ya te digo, sobre todo los crónicos jóvenes, de menos de 50, 55, 60 años, ya a partir de los 60 se vacunan por edad. Pero es que los diabéticos los tenemos sin vacunar, los cardiópatas, los celíacos, y eso ahí el farmacéutico es clave. Claro, yo creo que es un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, que a mí que me gusta sobre todo el tema del paciente cardiovascular, ¿no? Que digamos la vertiente profesional que yo me siento en todas, pero esa es la que más me gusta porque disfruto mucho con esa parte en concreto, ¿no? Si tenemos integrado el preguntar, oye, ¿fumas? ¿Cómo no vas a preguntar si estás vacunado de la gripe, si estás vacunado?
debería ser habitual, ¿no? Sí, sí, es que además vacunarse de la gripe en cuanto a prevención de evento cardiovascular es tan efectivo como dejar de fumar o tomar estatinas. Y es un simple pinchazo de una vacuna al año. Y tiene el mismo potencial a la hora de prevenir el evento cardiovascular, porque hay infinidad de estudios que demuestran que después de una gripe, la probabilidad de tener un ictus o de tener un infarto o de tener un evento cardiovascular, un ingreso hospitalario, un paciente de riesgo cardiovascular, se multiplica por 8, por 10 o por 25 veces. Desde luego que sí. Bueno, y ya no solo eso, ¿no? Que a lo mejor la cantidad de digamos, de pacientes que tenemos con estupefacientes que han derivado de a lo mejor de un herpes y que están con dolores crónicos, que al final son cosas que se pueden prevenir relativamente de una forma sencilla, ¿no? Ya independiente del calendario vacuna de financiada, no financiada o no. Totalmente, y además que tenemos el problema de las resistencias a los antibióticos. Sabemos que cuando hay una infección, aunque sea vírica, tipo gripe, después, como dice el doctor Ortiz de Lejarazu, la gripe es sentencia, pero el neumococo, estafilococo, lo de cuánto coco, ejecuta. Entonces, ahora los antibióticos no funcionan. Un paciente que, por ejemplo, con sarcopenia, porque ya es mayor de 65 años, si tiene una gripe, pierde de un 2 a un 3% de masa muscular por cada día que pasa encamado, con lo cual es habitual que un paciente autónomo contrae una gripe y después de la gripe nunca más vuelve a ser autónomo. Y hay que ponerle pañales, no puede andar, porque claro, 10 días en cama, pierde un 20-25 de masa muscular, si ya estaba sarcopénico de antes, es que no vuelve a recuperar la autonomía. Todo eso se puede evitar con una vacuna. Un paciente trasplantado, después del quinario, que es sufrir un trasplante, que se te muera el paciente de una gripe porque no estaba vacunado, es, Hombre, vamos, clama al cielo. totalmente de acuerdo, y desde luego. Está claro que el farmacéutico tiene mucho que aportar a la vacunación y que puede marcar la diferencia y sobre todo pues desde intentando ponerte en el lugar del paciente, que yo creo que al final es la mejor forma de comunicar, ¿no? Entendiendo la realidad de la otra persona. Pues nada, Pues sí. Rosarito, un placer que hayas venido aquí a charlar con nosotros de vacuna. La verdad que ha sido un gustazo y creo que ha sido muy interesante. Tenemos alguna otra cosa ya también pendiente, pero no de vacuna, que vamos a hacer, que creo que va a eso. Y nada, no sé si quieres algún tipo de mensaje final a los compañeros farmacéuticos. Nada, que quiero darle las gracias a Pharmaceutical Care por invitarme, ha sido un auténtico placer y a ti por estar siempre trabajando tanto por la divulgación del farmacéutico comunitario. Bueno, bueno, pero eso que sepa que es algo que sembraste tú, ¿eh? Que tú lo sepas. Y hombre, Sí, sí, entre sí. todos, entre Entre todos, todos. entre todos. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo. Muy bien, Espérate. gracias.